vamos a presentar el libro Mi padre, Germán Castro Caicedo, de nuestra autora prima, Catalina Castro Blanchet. Y nos acompaña don Julio Sánchez Cristo, quien va a conversar con la autora. Pero antes de eso, quiero dar unas palabras, porque hoy justamente se están cumpliendo 3 años del fallecimiento de don Germán Castro Caicedo. Germán Castro Caicedo representa una de las Germán Castro Caicedo representa una de las cimas más altas de la historia del periodismo colombiano. En sus fructíferos 60 años de carrera, trabajó y dejó huella en los medios de comunicación en los que estuvo. Su trabajo escrito, radial y televisivo impactó a varias generaciones, y ni hablar de lo que provocaron y provocan sus libros, los cuales tenemos la fortuna de publicar. Germán y Planeta caminaron juntos durante décadas. Establecimos una sólida alianza que permitió que vieran la luz y llegaran a las librerías reportajes potentes e impactantes como Perdido en el Amazonas, La Bruja, El Huracán, El Carina, Una Verdad Oscura, solo por citar algunos de los casi 30 títulos que publicó con nosotros. Tuvo una multitud de lectores fieles que se conectaron y maravillaron con cada una de sus obras, que se dejaron seducir por la profundidad de sus investigaciones y su exquisita narración, y lo acompañaron en todas sus presentaciones y firmas de libros. Fue un maestro y un referente del oficio periodístico. Hoy, cuando se cumplen 3 años de su fallecimiento, nos reunimos para recordarlo. Y qué mejor manera de hacerlo que con el lanzamiento del libro escrito por su hija, Catalina Castro Blanchet, quien, aunque estudió arquitectura y restauración de monumentos, creció entre la literatura y el periodismo. Y en su obra, Mi padre, Germán Castro Caicedo, erigió un palacio de la memoria en anécdotas, conversaciones, cartas personales, entrevistas, acompañadas de una emocionante selección de fotos, para que los lectores recorran la vida y obra de su progenitor. Catalina narra con sutileza los últimos días de su padre y el duelo que vivió el proceso. Y en forma simultánea comete la titánica tarea de narrar la vida de Germán desde su nacimiento en Zipaquirá, con una destreza que no sorprende a quienes la conocemos, dado que nació y se crió con 2 grandes y talentosos periodistas. Teje en su ópera prima con precisión los acontecimientos familiares y profesionales que le dieron forma a este apasionado personaje. El Palacio de Recuerdos que construyó permite viajar por distintas etapas de la carrera periodística de Germán Castro Caicedo, ver como si fueran postales los lugares que recorrió de un extremo a otro de Colombia, conocer de primera mano los secretos de la metodología de trabajo que inventó y acompañarlo en los momentos entrañables que compartió en familia con Gloria, su esposa, Catalina, Renoir, su yerno, Maía y Nina, sus nietas. Mi padre, Germán Castro Caicedo, es la celebración de la vida de un ser complejo y extraordinario. También un recorrido por la historia del país en los últimos 60 años, pero sobre todo el cumplimiento de una promesa de amor, la que hizo Catalina a su padre, de escribir sobre él, para que su memoria siga viva en la de todos los que lo admiramos y respetamos. Gracias, Catalina, por regalarnos esta magnífica obra, sobre la cual quiero pensar que es la primera de muchas, porque seguramente te vas a seguir dejando tentar por la magia de la escritura, como lo hizo tu padre desde muy joven. Para terminar, a lo que vinimos, que fue justamente hablar sobre la obra, Catalina, te dejo con don Julio Sánchez Cristo para que profundices al respecto. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. En 1978 pasaron cosas en mi vida que no es el motivo de esta cita, sino más bien de Germán y de Catalina. Pero en el 78, gracias a uno de los hombres más atrevidos, diría yo, y visionarios, don Fernando Gómez Agudelo, conocí a Germán Castro. En el 78 pasaron cosas. Conocí a la madre de mis hijas, entré a trabajar a Caracol Radio, trabajé en RTI,
con mi padre nos embarcamos en una aventura fantástica que fue construir una unidad móvil. Estaba mirando a Cecilia Orozco. La conocí en el 78 también, en el edificio de KLM, porque allá con Germán editábamos. Allá estaba el noticiero de Cecilia y nos prestaban unas moviolas donde cortábamos las películas de 16 milímetros. Tantas cosas del 78, solo han pasado 46 años. Y hoy reencontrarme con su hija, con una obra llena de tanta poesía, diría yo, de amor, pero no por su padre, sino por descubrir, además del amor de su padre, lo que había detrás del oficio de él. Catalina, esto podríamos decir cierra su luto. No sé si cierra el luto, en todo caso cierra una fase del luto y hace perdurar a mi padre sobre todo. El luto, no sé, de pronto en otra etapa, pero pues me afirma que mi padre sigue en mí y pues ahora espero en los lectores que su nombre perdurará. El doctor Gómez Agudelo me dijo, usted váyase con Germán, váyase con él, va a aprender mucho, va a aprender muchísimo. Y conocí a Colombia, que no la conocía con Germán. El primer plan fue ir a tomar caldo de costilla en la plaza de Zipaquirá. Él siempre tenía presente Zipaquirá, a sus hermanos, a sus orígenes, pero Zipaquirá era un cuento especial. ¿Usted alguna vez fue a Zipaquirá? Sí, bastantes veces, pasábamos por ahí todos los fines de semana. A mí me hacía comer longaniza, no caldo de costilla, creo que te fue mejor a ti. En el páramo, pero sí, Zipaquirá digamos que es pues la génesis, ¿no? Era de su pueblo en el que vivió una juventud llena de recuerdos y bueno, sí, siempre estaba en su mente. Con Germán y con Gloria, que fue copiloto y piloto de las aventuras, compartimos pues desde su nacimiento nuestras vidas de cosas fascinantes, increíbles, pero sobre todo esa rebeldía y reverencia, permanente protesta de Germán por un país que él adivinó hace 46 años difícilmente sería viable. ¿A qué edad usted comenzó a darse cuenta que Germán tenía razón? Es una muy buena pregunta. Mucho con este libro, o sea, yo pienso que la magnitud de lo que reveló mi papá, lo vi sobre todo con este libro. Pienso que fue un visionario realmente sobre cada uno de los temas de este país, pero fue un visionario porque conoció el país muy a fondo y ese fue lo que se propuso, o sea, el poder contar el país, para poderlo contar hay que conocerlo. Hoy más que nunca me doy cuenta que tuvo razón. Catalina, yo llegué a este libro muy tarde, llegué hace 6 o 8 meses tratando de ayudar con la memoria de reconstrucción de algunos episodios de Enviado Especial, que es solo un capítulo de la vida de Germán. Pero usted, estoy seguro que llevaba muchos años siguiéndole la pista a Germán, inclusive sin saber el desenlace de lo que pasó hace 3 años. ¿Cuál fue el primer día y cuál es el primer recuerdo que tiene de haber arrancado esta extraordinaria narración? Pues el primer recuerdo está sentado ahí al frente, es mi esposo, Renaud, que es francés y que empezó a amar este país a través de mi papá y a conocer las historias del país en voz de mi papá era realmente apasionante. Yo digo en el libro y lo he repetido mucho esta semana que la voz de mi papá era como un péndulo, era una voz que hipnotizaba y Renaud comenzó a proponerle a mi papá a escribir sus memorias, pero pues él se negaba, pues pienso que había una cuestión de pudor, pensaba también que las memorias se escriben antes de morir
y que un periodista jamás escribe a la primera persona, pero nosotros insistimos durante mucho tiempo, le mandábamos preguntas que a veces contestaba, a veces no. Y en 2015 Renaud decidió encerrarse con mi papá durante 3 días con su mismo método, grabadora y libreta en mano. Y parte de ese encuentro está en el libro. Y en el 2019, cuando mi papá publicó su último libro, Huellas, yo vi que era como una ventana a ese tras bambalinas en el que nosotros veníamos insistiéndole desde hace años. Y ahí decidí proponerle hacer un trabajo conjunto y escribir el libro Cuatro Manos, y ya ahí sí aceptó, y digamos que esos 2 últimos años de vida de mi papá fueron un trabajo intenso de entrevistas, de revisión de archivos, o sea, ya de lleno en el trabajo, pero antes de escribir, no llegamos a la escritura juntos. Catalina, esta mañana Alberto Casas le sugirió algo que usted evadió inteligentemente, y es, bueno, pero después de leer estos textos es el comienzo de escribir. Y usted nos confiesa que esto fue un señor francés que le dijo a usted que podía escribir. Pero, ¿en qué momento usted comenzó a leerse? Porque eso de escribir es dificilísimo. Y de leerse es peor de difícil por la cantidad de errores que uno se encuentra. ¿En qué momento dijo, yo sí lo puedo hacer? Yo creo que hubo más veces en las que me dije no soy capaz que en las que me dije sí puedo hacerlo. Fue muy difícil pues perder a mi papá antes de lanzarme a la escritura, porque pues yo con él estaba tranquila, ¿no? O sea, yo no iba a tener que escribir. Luego pues vino ese temor a la página en blanco. Duré muchos meses tratando de imaginar una estructura que funcionara, lograr un recurso literario que me permitiera hablar desde el yo, ya la tercera persona no funcionaba. Y esa secuencia rota que está presente en el libro me permitió también elaborar mi duelo, pero pues debo decir que en este proceso no estuve sola. Mi mamá fue un apoyo fundamental, me leyó en desorden, en orden, me ayudaba a conseguir archivo, me corrigió muchas veces, o sea, fue realmente el alma tras bambalinas como lo había sido con mi padre, o sea que sin ella yo no habría podido salir con este libro. Y quiero hacer una mención muy especial también a mis editores, Viviana Castiblanco y Andrés Grillo, que me acompañaron, pero de una manera indescriptible, no solo en la parte literaria, sino justamente en todos esos momentos de duda y de obstáculos, me levantaron y no me dejaron caer y me hicieron creer en mí. O sea que en ese proceso de escritura pues fue fundamental, y bueno, pues aprovecho mis hijas y mi esposo que soportaron la lora y estuvieron ahí todo el tiempo, o sea que esto no lo hice solita. Vamos un poquito al libro y sobre todo a la personalidad fascinante de Germán Castro Caicedo. Lo estoy viendo. Hoy en día, entonces, hay que hablar de la derecha, de la izquierda, del centro, de la extrema, de los tibios, de una cantidad de posiciones políticas, personales, filosóficas, que en esas épocas nuestras, hace muchos años, pues seguramente existían, pero era como unos trastornos que hoy estamos aprendiendo, ¿no? En esa época no había niños bipolares y no había que ser de extrema izquierda, extrema derecha, centro. Germán tenía simpatías y afectos por gente en todo el espectro, pero yo nunca supe el dónde estaba. Yo creo que es mejor preguntárselo de dónde esté, ¿no? No me voy a meter en eso. Sí. Al recorrer los libros de Germán y sobre todo el magnífico detrás de cámara que está en la obra, es un Germán con el que podíamos hacer un programa sobre ciclismo de pista
o podríamos ir a la hacienda de Jerónimo Pimentel a ver toros que comían frailejones, o también podríamos amanecer con el hombre de la atarraya en algún lejano pueblo pequeño de la costa colombiana. Pero siempre había, como en el inicio, que es uno de los textos más maravillosos que yo he leído, que es la Colombia Amarga, prácticamente un texto escolar universitario, había siempre un profundo contenido social en su vida. En ese contenido social, aquí podemos descifrar, descubrir cuál era ese país que soñaba Germán. Sí, yo creo que se lee a través de sus crónicas y el libro hace un recorrido no solo por su trabajo, sino por su metodología, que se inventó él prácticamente, porque pues mi papá fue un autodidacta que no pisó jamás una facultad de periodismo. Yo creo que el país que él soñó sí se lee porque es un viaje por ese país y por los ideales de mi padre. Y pienso que un hombre ideal que pone al servicio su vocación sin importar las contingencias, pues es un hombre que realmente sueña con ese país, no en la acción, sino en informar y en revelar todos los trasfondos desde todos los aspectos de la vida y desde muchos temas que él mismo innovó. Creo que sí se puede leer en dónde se situaba mi papá. Se situaba del lado de la justicia, se situaba del lado de la paz, se situaba del lado de entender lo más profundo de este pueblo para aportar un grano de arena desde su misma profesión, no ejecutando, pero sí se puede ver el país que soñó y pienso que se puede ver el país que no vio también. Catalina, Germán pertenece a una generación de cronistas irrepetibles, fantásticos. Pero él en la prensa escrita, podríamos decir que su casa fue el periódico El Tiempo, una de sus casas. Germán tenía una especial comunicación con personas que era imposible entrevistar. Y en uno de esos cruces, él se encuentra con la posibilidad de hablar con el máximo líder del M-19, con Jaime Bateman. Y fue un reportaje que para mí todavía hoy sigue siendo fascinante. ¿Usted pudo descubrir por qué ese reportaje termina con Alberto Casas en El Siglo y no con Enrique o Hernando Santos en El Tiempo? Sí, bueno, eso el doctor Álvaro Gómez Hurtado muy bien tituló esa crónica Obligado a preguntar, porque mi papá fue secuestrado por el M-19. El M-19 quería mandar un mensaje de paz, pues una carta que ya estaba lista al presidente Turbay en esa época, y además en esa época no se sabía quién estaba en la cabeza del M-19, o sea que la sorpresa fue doble cuando mi papá llegó y Bateman le dijo: soy Jaime Bateman Cayón y soy el jefe del M-19. Bueno, mi papá le dijo: yo no soy mensajero de nadie, si usted quiere mandar un mensaje, yo le hago una entrevista y mi canal de difusión va a ser pues una crónica en un periódico. Tampoco le voy a llevar la carta al presidente. Cuando él ya lo liberaron y empieza pues su verdadero temor fue la liberación, porque pues obviamente era un momento muy complicado. El M-19 tenía secuestrados a muchos altos mandos en la embajada de República Dominicana, y pues mi papá era obviamente un blanco fácil para poder atribuirle al M-19 pues una eventual muerte de mi papá. En el tiempo, digamos que le propusieron a mi papá sacar esa crónica, pero con algunos matices. O sea, había cosas que no se podían decir, y el doctor Casas llamó a mi papá porque el doctor Álvaro Gómez Hurtado, que mi papá pensó siempre que era uno de los estadistas más brillantes de este país,
quiso publicar la entrevista con una sola condición, que no le cambiaran una sola coma. Y bueno, fue así como salió esta crónica, que fue ilustrada por el doctor Gómez, titulada por el doctor Gómez, y creo que fueron 8 salidas durante 8 días con la entrevista completa. Catalina, en el libro, además de estar muchas conexiones con la historia de sus programas, de sus libros, de entrevistas, de sus charlas, hay una recopilación fotográfica muy interesante. 2 fotografías del libro. Una donde Germán está sentado con el mexicano Pablo Escobar y Carlos Leder. Los 3. Y Fabito Ochoa. Fabito chiquito, sí, muy joven. Y hay otra fotografía donde Germán está con el doctor Gómez Agudelo, está parado Bernardo Romero y al lado de él está Gabriel García Márquez. Viendo a sus hijas y a otros jóvenes, ¿usted cree que hay cómo hacer una pedagogía de lo que significan ese par de fotografías para otras generaciones? Sí, yo creo que esas fotografías son muy reveladoras, pero hay muchas otras que son muy reveladoras donde no hay, digamos, todos estos personajes, que lo que muestra es todo el espectro, ¿no? Es decir, mi papá sí estuvo en esa foto con los capos en un momento en que el país iba a comenzar a entrar en una de sus peores guerras. Estuvo con García Márquez antes de que García Márquez recibiera el Nobel. Pero hay muchas fotos de mi papá también atravesando el tapón del Darién, en el Amazonas, con esa Colombia profunda. Así que si hay algo que yo quisiera dejarle con este libro a las nuevas generaciones es el método que utilizó mi papá a toda costa para revelar ese país, desde los más grandes, los más malvados, los más inteligentes, a los que no les ponen la luz del reflector encima, y ese es como el sueño, ¿no? Como que se pueda ver todo el espectro del país a través del trabajo y la metodología de mi papá. Germán era un viajero incansable y por lo general me comentaba antes de sus viajes, ya no trabajábamos juntos, pero hablábamos. Se le metió en la cabeza un viaje a Moscú. Y en ese viaje tuvo un accidente. Podríamos decir que ese accidente y ese viaje marcó un antes y un después en la vida de Germán. Sí, completamente, completamente. Yo creo que ese accidente de mi papá duró un mes, mi mamá viajó a los 2 días, estuvo un mes interno en un hospital público en Moscú. Habría podido pues o morir morir, y sobre todo fue su cabeza, ¿no? Entonces yo creo que el impacto, el miedo, pienso yo también, de que su herramienta de trabajo fuera atacada, y ciertos achaques que se fueron añadiendo uno tras uno a través del tiempo, creo que partieron su vida en 2, y también su manera de ver el mundo comenzó a cambiar poco a poco. Sí, creo bien, el libro hace parte de lo que cuento de este accidente. Estoy pensando en la aventura de Perdido en el Amazonas, en la aventura del Hueco. Estoy pensando en los alcaravanes. Estoy pensando en la charla en donde él le habla de la selva, de lo que es esa manigua, oscura, misteriosa. No se sabe por dónde entra o sale el sol. Pero son tantos libros que a veces me imagino que le ha llegado a usted la oportunidad de recomendárselos a sus hijas. ¿Hay un orden en que usted les haya pedido que lean a Germán? Pues hay uno que no es necesariamente el más conocido, pero que es el que llevo más en mi corazón, porque es mi padre justamente contándome esas historias antes de dormir, calmando mis miedos, que es El Cachalandrán Amarillo. Es un libro de recuentos
de leyendas a través del país y además un libro para el que viajamos juntos como familia varias veces a escuchar a estos juglares contando historias fantásticas. Así que si hubiera un orden yo empezaría por ese, pues es como mis 1001 noches, ¿no? Es el que tengo en la mesa de noche para calmar mis angustias. Luego cada tema es tan apasionante y tan diverso que, no sé, si hubiera un orden, el Carina, el Huracán me gusta muchísimo. Bueno, los de Selva, los 3 de Selva, Perdido en el Amazonas, Mi alma se la dejó al diablo. Hágase tu voluntad y bueno, pues la lista es extensa y realmente todos me gustan mucho, pero ese sería quizás el orden. Catalina, finalmente este libro tiene poco más de 700 páginas y sus editores me han contado lo que fue editar este libro. Porque esta es la versión reducida del libro. ¿Cómo fue esa negociación de qué se podía quitar y qué no se podía? ¿Qué era intocable y qué se podría tocar? ¿Cuánto duraron en eso? Mucho tiempo, mucho tiempo, casi más de 700 páginas duramos. La selección fue difícil. Yo creo que una de las maneras en la que comenzamos a recortar fue justamente la introducción de estos QRs que están en el libro, porque digamos la primera versión, había muchas de las crónicas de mi papá que estaban transcritas, si no completas, pues con apartes muy extensos. La primera manera de reducir y además de hacer perdurar la obra fue introducir estos QRs que se montaron, que John Arias, que mantiene viva la página de mi papá con mi mamá, comenzaron a montar en la página y los QRs llevan a la página. Esa fue la primera parte. Creo que hicimos una elección en que las cartas o las partes más íntimas quedaran lo más posible. Y luego fue reducir, por ejemplo, no sé, el capítulo del Carina estaba muy largo, entonces la forma de reducirlo fue resumir un poco la historia para que lo que quedara era realmente el detrás de cámaras. Y bueno, pues hasta el último momento, una semana antes de que el libro saliera para imprenta, pues hice la última trasquilada de 100 páginas. Bueno, el editor dice que fueron 300. Las cartas son realmente emocionantes, las cartas de Germán a su hija. Qué cantidad de amor, ¿no? Esas cartas, volverlas a leer y transcribirlas, tiene que ser muy difícil, ¿no, Catalina? Es muy difícil y al mismo tiempo muy bello porque como me abandonó en esta tarea y que al mismo tiempo era mi promesa, me quedaban muchas incógnitas y ya no lo podía entrevistar. De manera que haberme vuelto a encontrar con esas cartas es haberlo hecho entrar de una manera física en la escritura del libro y sentía también que a través de esas cartas me iba dando la pauta y me iba dando las órdenes de cómo debía yo plasmar en ese libro pues nuestra vida, padre e hija, pero también mucha de su visión de mundo. Fue muy duro, pero fue muy bello a la vez, porque está presente ahí con esas cartas. Catalina, finalmente, a pesar de que Germán de manera muy rápida comenzó a perder el aliento, a perder su fuerza, ¿sabemos si se fue con un proyecto en la cabeza? Las últimas investigaciones, digamos, que encontrábamos en sus notas a mano al lado de su escritorio, tenían que ver mucho con minería ilegal, por ejemplo, porque creo que era un tema que abarcaba muchas de sus banderas, la ecología, la injusticia social, pero al final le dolía mucho terminar escribiendo siempre sobre temas negativos. Y alguna vez mi mamá le preguntó
¿cómo sería el Colombia amarga de hoy? Dijo Colombia más amarga, o tenía otro título que era también Apocalipsis ya. Así que no sé si era un proyecto, pero era como un amor y un desamor, ¿no? Pienso que el seguir cayendo en temas tan duros le producía una profunda, casi que depresión, podría decirlo. Pues Catalina, qué experiencia más maravillosa la que tuvo usted de concluir estas charlas con su padre, que están documentadas, poder concluir un libro que nos muestra la otra parte de la historia de los libros de Germán. Yo solamente debo es agradecer siempre haberle conocido y en algún momento haber sido su coequipero. Para usted, para su esposo, para sus hijas y por supuesto para nuestra entrañable Gloria, toda nuestra admiración por uno de los grandes de este oficio. Y ojalá que el libro sea un éxito. Julio, muchas gracias. Yo quiero hacer también una mención muy especial a tu apoyo, que ha sido incondicional. También me has levantado en muchos momentos de dudas y bueno, el solo hecho de estar aquí para presentar este bebecito que acaba de nacer, pues para nosotras, pues mi mamá y para mí, es una de las pruebas de afecto y de demostraciones de cariño más grande hacia mi papá que ahora prolongas en nosotros, así que gracias.